Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraolu confesó que su nueva película se inspiró en su intensa y comentada relación con Mert. Sí, así como lo oyen, el romance que mantuvo en la vida real ahora se ha convertido en el alma de su último proyecto cinematográfico. Todo comenzó en la rueda de prensa de presentación de la película, cuando Afra apareció con un elegante vestido negro que, según algunos, recordaba a una foto icónica tomada junto a Mert hace 2 años. Los flashes no paraban y, entre las preguntas, un periodista no dudó en lanzarle: Afra, ¿es cierto que esta historia se basa en tu relación con Mert? Ella, con una sonrisa serena, respondió: sí, es cierto. Viví momentos muy intensos, con altibajos, y sentí que podía transformarlos en arte. Mert, por su parte, no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales publicó una imagen en blanco y negro, con la frase: algunas historias nunca terminan, solo cambian de escenario. Los seguidores se volvieron locos con la publicación, interpretando que era una clara referencia al filme de Afra. Entre comentarios de apoyo y otros llenos de nostalgia, el nombre de ambos se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Las grabaciones de la película, según el equipo de producción, estuvieron cargadas de emoción. Un asistente del rodaje, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló: en ciertas escenas, Afra no necesitaba guión. Simplemente cerraba los ojos, recordaba, y actuaba con una verdad que nos ponía la piel de gallina. Al parecer, en más de una ocasión, después de cortar la escena, ella se quedaba en silencio, respirando hondo, como si todavía estuviera reviviendo esos momentos de su pasado. La trama de la película gira en torno a una pareja que lucha por mantener su amor en medio de la fama, la presión mediática y las inseguridades personales. Un tema que, claramente, guarda paralelismos con la historia real de Afra y Mert. Durante la entrevista televisiva para promocionar el filme, la presentadora le preguntó: ¿Mert ha visto la película? Afra, mirando a la cámara con una expresión misteriosa, dijo: no lo sé, pero estoy segura de que reconocerá cada palabra. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios turcos aseguraron que Mert asistió a una proyección privada organizada por un amigo común. Aunque no hay fotos ni confirmación oficial, una fuente cercana aseguró que, al salir, Mert comentó: es como si hubiera visto nuestra historia en una pantalla gigante. Ese comentario, por supuesto, encendió aún más las redes. Afra, mientras tanto, ha mantenido un discurso firme: no es un ajuste de cuentas. Es mi forma de sanar y compartir con el público una parte de mí. Sus seguidoras, en su mayoría mujeres, han expresado admiración por su valentía, señalando que muchas han pasado por relaciones que, aunque dolorosas, las han hecho crecer. En palabras de una fan, Afra nos recuerda que de un corazón roto puede nacer una obra de arte. Pese a todo el revuelo, Afra decidió no apartarse de la promoción y continuó con una agenda llena de entrevistas, eventos y presentaciones especiales. En cada aparición pública, los periodistas insistían en buscar algún indicio que confirmara más detalles de la conexión entre la película y su romance pasado. Sin embargo, ella siempre encontraba la forma de responder con elegancia, evitando dar nombres pero dejando entrever que cada escena había sido escrita desde lo más profundo de su experiencia. Uno de los momentos más comentados ocurrió en un programa nocturno de entrevistas, cuando el conductor le preguntó si, en caso de que Mert quisiera retomar la relación, estaría dispuesta a darle otra oportunidad. Afra sonrió de manera enigmática, tomó un sorbo de agua y dijo: la vida es un guión que nunca está terminado. Esa frase, simple pero cargada de ambigüedad, se volvió viral en cuestión de minutos, acumulando miles de comentarios y teorías sobre su significado. Por otro lado, la crítica especializada comenzó a pronunciarse sobre la película. Algunos la describieron como una obra valiente y emocionalmente honesta, otros, como una exposición innecesaria de la intimidad de la actriz. Sin embargo, el público pareció inclinarse hacia la primera visión, las salas se llenaban, las funciones se agotaban, y en redes abundaban los mensajes de quienes se habían sentido identificados con la trama. Una espectadora escribió: no sé si Afra pensó en nosotros al hacer esta película, pero me hizo recordar mi propia historia. Lloré del principio al fin. Mientras tanto, Mert, sin confirmar ni desmentir su asistencia a la proyección privada, comenzó a publicar mensajes crípticos en sus redes. Frases como "el pasado nunca se va del todo" o "algunas heridas cicatrizan con tinta y celuloide" mantenían viva la especulación. Incluso, en una de sus publicaciones, apareció una fotografía de un café a medio beber sobre una mesa junto a un guión subrayado, que muchos aseguraron era el de la película de Afra. El detalle más llamativo, la fecha escrita en una esquina coincidía con el día en que se conocieron. Con el paso de las semanas, la expectación no disminuyó.
El filme fue seleccionado para participar en un festival internacional y la prensa extranjera empezó a interesarse por la historia detrás de cámaras. Un medio europeo tituló, Cuando el amor se convierte en arte, el fenómeno de Afra Saraolu. Durante la alfombra roja del festival, Afra lució un vestido color marfil con bordados plateados, un contraste absoluto al vestido negro de la presentación inicial. Algunos interpretaron este cambio como una metáfora visual, del duelo al renacimiento. En una entrevista exclusiva concedida en el festival, la actriz reveló que el guión había pasado por varias reescrituras y que en cada versión iba soltando más y más de la carga emocional que traía consigo. Escribir fue como abrir una herida y, poco a poco, dejar que sanara con cada palabra, confesó. También reveló que muchas de las frases del diálogo estaban tomadas de conversaciones reales, lo que dio un peso emocional difícil de reproducir de otra manera. El impacto cultural comenzó a sentirse incluso fuera de las pantallas. En las universidades, profesores de cine citaban el filme como un ejemplo de cómo la experiencia personal puede transformarse en material cinematográfico sin caer en la mera autobiografía. Algunos psicólogos, invitados a programas de radio, comentaban sobre el valor terapéutico de transformar el dolor en creatividad. Mencionando que la historia de Afra podría inspirar a personas que atraviesan rupturas difíciles. Por su parte, las seguidoras más fieles de la actriz comenzaron a organizar proyecciones especiales y debates en línea para analizar cada detalle de la cinta. Las redes se llenaron de teorías, capturas de escenas y comparaciones con fotos antiguas de Afra y Mert. Incluso surgieron playlists en plataformas musicales con canciones que, según los fans, podrían haber inspirado el guión. Mert, en medio de este torbellino mediático, concedió una entrevista breve a un canal de televisión. Cuando le preguntaron directamente si había visto la película, hizo una pausa larga, miró a la cámara y dijo: "A veces no hace falta ver algo para sentirlo". Esa declaración, aunque esquiva, fue suficiente para que el tema volviera a encabezar las tendencias. El estreno internacional trajo consigo nuevos retos. Algunos críticos más duros señalaron que la película se apoyaba demasiado en el morbo mediático, pero Afra respondió con calma: "No controlo lo que la gente interpreta. Yo cuento mi historia y, si eso provoca conversación, bienvenida sea". Su firmeza y madurez en el manejo de la situación le ganaron aún más respeto dentro de la industria. Meses después, cuando el ruido mediático parecía empezar a disiparse, Afra sorprendió publicando en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro de una playa solitaria, con la frase: "Las olas se llevan lo que el corazón ya no necesita". Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de interrogantes: ¿había cerrado definitivamente ese capítulo? ¿O era solo una pausa antes de una nueva entrega de su historia? En cualquier caso, lo cierto es que la película no solo dejó una huella artística, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que cruzó fronteras. Afra, sin proponérselo del todo, había creado algo más que un filme, había abierto una conversación colectiva sobre el amor, la pérdida y la manera en que ambos pueden transformarnos. Y, aunque ni ella ni Mert confirmaron nunca cuánto de la trama pertenecía al mundo real, para el público esa ambigüedad era parte de la magia. Porque, al final, como bien dijo Afra en una de sus entrevistas, las historias más poderosas son aquellas que no podemos separar del corazón que las creó. Mis queridas, esta es una historia que nos recuerda que, a veces, el arte y la vida se entrelazan de maneras inesperadas. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios qué opinan. ¿Creen que Mert y Afra todavía sienten algo el uno por el otro? ¿O esta película es su despedida definitiva?